¿Ya desayunó? Sí, ya, muchas Ah, gracias. bueno. Espero que ustedes también. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema que les había comentado en la clase de ayer, que consiste en resolver problemas en los que se tiene que utilizar el llamado diagrama de cuerpo libre. Bueno, el diagrama de cuerpo libre, como vamos a ver a continuación a la hora de resolver algunos ejercicios, consiste en un esquema, un dibujo en el plano XY, por ejemplo, en el que debemos de representar solo las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Y la manera de representar estas fuerzas es mediante flechas, que podemos pensar que son justamente los vectores que indican la dirección de estas fuerzas. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que la dirección es algo muy importante. Así que en esa representación, en ese esquema que se va a tener que realizar, debemos de ser muy cuidadosos en respetar la dirección en la que se están aplicando cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o el objeto que se está estudiando. También solamente debemos considerar las fuerzas que están actuando sobre el objeto y no las fuerzas que este objeto pudiera estar aplicando sobre otro. ¿De acuerdo? Entonces, también algo muy importante a tomar en cuenta es eh, que cuando uno va a dibujar una fuerza o va a incluir una fuerza en este esquema llamado diagrama de cuerpo libre, un tip que podemos utilizar es plantearnos esta pregunta. ¿Qué otro cuerpo está aplicando dicha fuerza? ¿O a qué otro objeto dentro del entorno de este objeto se puede deber dicha interacción, dicha fuerza? Si esta pregunta no la podemos responder, si no estamos seguros de cuál sea la respuesta, entonces es muy posible que esa fuerza que queremos incorporar no sea realmente una fuerza, sino que es algo que es incorrecto de incluir. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, lo recomendable es que se planteen esta pregunta. Si queremos en un diagrama de cuerpo libre incluir una fuerza, o sospechamos que debemos incluir una fuerza en particular, debemos de preguntarnos primero, ¿quién es el agente responsable de esa fuerza? También debemos de tener cuidado de no caer en malos entendidos, como en los conceptos que se suelen escuchar a veces, que son las llamadas fuerzas de aceleración. La aceleración no es una fuerza, son magnitudes físicas de distinta dimensión. Entonces, a veces se suele escuchar ese término, fuerza de la aceleración, lo cual es incorrecto. Así como comentábamos anteriormente, ¿no? Que en la cultura popular decimos cosas como el peso de tal objeto son 5 kilogramos. Aquí hay que tener mucho cuidado, justamente por esa razón, porque a veces podemos traer ideas de la vida cotidiana al análisis de nuestros problemas, de los sistemas. Y ahí es donde entra en conflicto. Otra situación es la fuerza MA. MA no es una fuerza, recuérdenlo ustedes. Esto no es una fuerza. Eso no es lo que nos dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice la aceleración es dependiente de la fuerza aplicada, así como de la masa del objeto sobre la cual se aplica esa fuerza. ¿Queda claro entonces esto que acabo de comentar? Con lo que hay que tener cuidado. Sí, y bueno, pues un ejemplo que podemos poner en práctica con esto es cuando decíamos de que íbamos en un carro y al frenar o al movernos en una curva, cuando sentíamos el jalón, por así decirlo, pues como tal, es un reacomodo desde la inercia que tenemos, ¿no? Porque como tal, ninguna fuerza nos está tocando. O sea, si lo pusiéramos en un diagrama de cuerpo libre, no habría nada, no habría ningún vector que nos estuviera afectando, ¿no? Así es, en el diagrama de cuerpo libre para esa situación sería incorrecto incluir esa fuerza que
que en la vida cotidiana experimentamos como un tirón, pero realmente no, ese tirón que sentimos es simplemente eso, una sensación, debido a la propia inercia del cuerpo. No está siendo generado por algún objeto externo a nosotros, por lo tanto no puede ser considerado dentro de un diagrama de cuerpo libre como una fuerza. Entonces, por ejemplo, en ese caso, claro, es un buen ejemplo de una situación en la que no debe de incorporarse como una fuerza. Bueno, vamos entonces a ver algunos problemas para justamente ver esto que se acaba de comentar. Bueno, consideramos la siguiente situación. Tenemos dos bloques de masas M1 y M2, que están aquí en la figura de la derecha. La masa M1 es mayor a M2. De hecho, incluso hasta en la figura trata de representarse esto poniendo al bloque de color naranja más grande que el bloque de color azul. Bueno, entonces este bloque naranja tiene más masa, tiene mayor inercia que el segundo bloque. Estos dos bloques se colocan en contacto mutuo. Este es un detalle muy importante que debemos de tomar en cuenta más adelante. Estar en contacto mutuo. Es decir, estar uno al lado del otro tocando. Contacto directo. Bueno, y además están colocados sobre una superficie horizontal sin fricción. También otro aspecto a tomar en cuenta. Superficie horizontal sin fricción. Después, una fuerza horizontal constante F, la que tenemos aquí ilustrada, se aplica a M1, como se muestra. Vean entonces, esta fuerza de color azul se está aplicando directamente sobre el bloque M1, de color naranja. Y nos preguntan, encuentre la magnitud de la aceleración del sistema, es decir, de estos dos bloques. Porque ¿qué es lo que esperamos que suceda debido a esta fuerza? Para empezar. Que haya un cambio primero de posición pues al ser una fuerza aplicada sobre un cuerpo, pues va a haber va a romper la primera ley de Newton, ¿no? Que está en inerte el objeto, pero entonces al aplicar una fuerza, pues vamos a estar con la segunda y va a generarse una aceleración. Correcto, exactamente. Eso es lo que esperamos que suceda. Que debido a esta fuerza, estos dos bloques al mismo tiempo se comiencen a mover hacia la derecha, en la misma dirección en que esta fuerza está siendo aplicada. Por eso, aquí también un detalle importante a tomar en cuenta es que nos está preguntando la magnitud de la aceleración del sistema. No nos está preguntando con qué aceleración se moverá cada bloque, porque lo que va a suceder es que ambos se van a mover al parejo. Experimentarán ambos la misma aceleración. ¿Sí es claro esto? Sí, Sí. Ok. Vean, todos esos detalles que se están comentando, los estamos nosotros extrayendo al hacer un análisis tan solo de la oración del problema. No estamos todavía haciendo ningún cálculo. Y eso es algo muy importante con lo que hay que irnos habituando. La comprensión lectora, como ven, es muy importante. Tenemos que tratar de imaginarnos cuál es la situación que estaría sucediendo si esto ocurriera en la vida real, para que también lo podamos esto plasmar correctamente en los cálculos. Bien, entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta respecto a lo que dice el enunciado? ¿Algo de lo que no, que esté ahí plasmado y que no quede totalmente claro? O sea, profe, que debemos de, ahora sí que ver qué aceleración tienen ambos o nada más uno. Ambos, porque dice la aceleración del sistema. El sistema está formado por los dos bloques. Ah, ok, sí. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en este tipo de problemas? Bueno, lo primero es construir el diagrama de cuerpo libre, es decir, ese esquema en el que resumamos las interacciones que están siendo aplicadas sobre cada objeto. Aquí vale la pena hacer el siguiente comentario. El diagrama de cuerpo libre es exclusivo para cada objeto. En este caso tenemos dos bloques, por lo tanto habrá que dibujar
un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos, para cada masa. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a mostrar a continuación el diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos objetos, para cada bloque. Y vamos a comentar cada una de las fuerzas que están presentes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un plano XY, donde en el centro hemos colocado ahí un punto de color blanco. Este punto de color blanco va a representar el objeto que estemos analizando. No importa en este caso, para esta parte que estamos comenzando a escribir, qué forma tenga el objeto. Puede ser un auto, puede ser una bicicleta, puede ser una persona incluso, o en este caso un bloque. No importa la forma del cuerpo, lo vamos a representar siempre mediante un punto ubicado en el origen de este plano cartesiano. Profe, ¿Sí? esa fuerza 12 supongo que está hablando, bueno, todo ese diagrama, supongo que está hablando de la M2, ¿no? En este, Eh, bueno, no podría, no podría usarse, bueno, ponerse esa F12 del lado izquierdo, o sea, en vez de que vaya desde el origen hasta X positiva, desde X negativa, porque sí me entiendo, porque la fuerza F12 viene desde M1, o sea, viene, no, no viene desde su origen, ¿sí me entiende? pero ¿sobre quién está siendo aplicada esa fuerza? Pues sí, sobre esa masa. Es lo que justamente ese es el sentido de dibujar el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, la clave está en dibujar las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el objeto. Entonces, si bien, bueno, voy a comentar primero el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. Igual tengo otra duda, profe. Bueno, ¿Sí? para el diagrama de cuerpo libre del bloque número 2, ¿no sentiría dos fuerzas? La fuerza que estaría ejerciendo el bloque uno y la aparte la fuerza horizontal que plantea el problema. Voy a comenzar a discutir o explicar por qué se incorporan estas fuerzas y seguramente algunas de las preguntas que están planteando van a ser respondidas. Entonces, termino de explicar lo que está en cada diagrama de cuerpo libre y si queda alguna duda, lo comentan, ¿de acuerdo? Sí, sí, está bien, Ok, profe. vale. Entonces, bueno, les comentaba que sin importar qué forma tenga el objeto, este siempre se va a representar mediante un punto en el origen de este plano cartesiano, XY. Ahora, después tenemos que considerar las fuerzas que están siendo aplicadas sobre ese objeto, que sabemos que hay algún ente externo, puede ser otro objeto, puede ser como en el caso de la fuerza de gravedad, el planeta Tierra, que está actuando sobre ese objeto. Y aquí la palabra clave es que está siendo aplicada. Por esa razón, los vectores, aunque como sucede en este caso, la fuerza F está siendo aplicada en el lado izquierdo del bloque, como está aquí mostrado en la figura, es lo que está sucediendo de manera real. Pero en el diagrama de cuerpo libre, un punto no tiene dimensiones. Entonces, podemos nosotros escribir o dibujar ese vector F de esta fuerza aplicada, iniciando en el punto de origen. Porque estamos representando, o lo que estaríamos diciendo es que está siendo aplicada en ese objeto. ¿Sí es claro esto? Hasta Sí, el es como momento el sí. punto de origen donde van a estar saliendo los vectores, las direcciones, bueno, más sí, las Sí, los direcciones de los vectores, vectores. sí, porque estamos ahí indicando que esas fuerzas están siendo aplicadas en ese objeto, en ese punto. Es correcto también, por ejemplo, poderlo dibujar aquí la fuerza F así. O sea, podrían dibujarlas de esta manera, del lado izquierdo en este plano. De hecho, tiene la misma dirección de la fuerza en el dibujo. Pero también este vector que acabo de dibujar en color azul es exactamente igual al que está aquí. Estoy respetando su dirección.
Recuerdan que en algún momento se comentó que un vector se puede dibujar en cualquier lugar del espacio, siempre y cuando respetemos en todo momento su dirección y su módulo. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre da igual si yo coloco el vector a la derecha, como es en ese caso, o, para ser más preciso, lo coloco de manera que el punto inicial del vector coincida con el punto que representa al objeto que se está estudiando. Sí, no, porque, bueno, me acuerdo que había un principio, ¿no? Que siempre y cuando no se afecte el ángulo de apertura del vector, se puede colocar tanto enfrente como atrás del objeto en el que está interactuando la fuerza, ¿no? Así es. Tanto se respeta su dirección como el propio módulo. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, ese es el comentario respecto a por qué se está dibujando. Todos estos vectores se están dibujando teniendo como punto de inicio el punto en el origen que está representando al objeto. Porque estamos tratando de aquí de resaltar el que estas fuerzas se están aplicando en ese objeto. Bueno, ahora, ¿por qué estas 4 fuerzas en la masa M1? Bueno, porque estas fuerzas son las que se están aplicando sobre ese objeto. Por ejemplo, W1 es la fuerza de gravedad o la fuerza peso. ¿Quién está generando esta fuerza? Pues la interacción entre la gravedad y la masa del bloque 1. La masa, el bloque 1 sí, pero ¿con quién? ¿Con quién está interactuando? Que da como resultado esta fuerza. Ah, con el piso, ¿no? Suponiendo que esté en el piso, pues con el piso, ¿no? Con el piso o con el planeta completo. Ujú. Entonces, ahí está, vean, estamos pudiendo responder a la pregunta, ¿quién genera esa fuerza? En este caso, el planeta Tierra. Por lo tanto, esta fuerza es válida de incorporar en el diagrama de cuerpo libre. Y como habíamos comentado en la clase, bueno, algunas clases pasadas, la fuerza peso siempre actúa hacia abajo, dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, bueno, ahí está. Siguiente. Bueno, para como hacer distinción del otro diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a ponerle W1, indicando 1, pues que estamos con la masa 1. Después tenemos esta fuerza normal. Esta fuerza normal, ¿quién la está generando? Sobre el cuerpo de color naranja. Bueno, recordando lo de clases pasadas, es una fuerza de contacto que existe entre la superficie donde está recargada el bloque. Exacto, la está generando o la está aplicando la superficie, esta mesa o el piso, si está colocado en el piso, sobre el objeto de color naranja. Y siempre va a ser perpendicular a la propia superficie. Entonces, como es una superficie horizontal, la dirección ortogonal, pues es el eje Y positivo. Aquí está. Por esa razón, esta fuerza se dibuja de esta manera. Esa sería la fuerza normal actuando sobre el objeto 1. ¿Quién la genera? La superficie sobre la cual está descansando. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, entonces ahorita solamente estamos analizando quiénes están generando las fuerzas en el diagrama, ¿verdad? En el diagrama de la masa M1. Ah, sí, sí. ¿Ok? Ahora, esta fuerza de color azul está representando justamente la que el problema mismo nos está mencionando, que incluso nos está mostrando en la figura. Esta fuerza está actuando sobre la masa M1, no sobre la masa M2. Por lo tanto, la fuerza F se tiene que incorporar en el diagrama del cuerpo M1. ¿Vale? Recuerden, siempre se tienen que incorporar las fuerzas que sabemos que se estén aplicando en el objeto que estamos estudiando. Y bueno, esta fuerza está aplicada de forma horizontal, paralela al eje X. Por lo tanto, aquí está dibujado paralelo al eje X. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, Bien, ahora, esta fuerza que está en color verde, F21, ¿quién la está generando? Bueno, esta fuerza puede no ser muy obvia al inicio, porque de hecho, pues no aparece, no parece evidente qué es lo que está Es como sucediendo. había dicho, ¿no, profe? Que cuando se le aplica a un objeto fuerza,
y ese objeto también aplica la misma fuerza, ¿no? Pero, ¿cómo era la tercera ley de Newton, no? Sí, pero aguas ahí, cuidado. Esta fuerza F21 Ajá, no la está generando el objeto M1. ¿no? No, entonces, si fuese así, esta fuerza no debería de incorporarse en el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, en el diagrama de cuerpo libre se dibujan las fuerzas que el cuerpo está recibiendo o que están siendo aplicadas sobre Solo él. los que recibe. Sí, no las Ok. que él está generando. Entonces, ¿esta fuerza de dónde proviene? Bueno, observemos lo que está sucediendo aquí. El problema nos dice que estos dos bloques están en contacto mutuo. Es decir, si hacemos aquí un zoom, podemos ver que están directamente tocándose estos dos bloques. Están uno al otro, están ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El objeto M2 va a entrar, por estar en contacto directo con el bloque M1, va a aplicarle una fuerza hacia la izquierda. Vean cómo estoy dibujando de dónde está surgiendo el vector hacia dónde y hacia dónde va. Esta fuerza es la fuerza que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1. Pues se podría deducir casi instantáneamente al decir que están en contacto, ¿no? Porque se Exacto. dice la palabra contacto, podemos asumir casi en un hecho que que se va a generar una fuerza, ¿no? Como recordamos igual un ejemplo, cuando nosotros recargamos la mano sobre la pared, pues ahí igual se está generando una fuerza, entonces Sí, pasaría algo similar aquí, ¿no? Al estar en exactamente. contacto, pues generan fuerza. Sí, se está estableciendo una interacción, en este caso de contacto directo. Por lo tanto, podemos hablar de que hay una fuerza ahí presente. Una fuerza que la está generando el objeto de color azul sobre el objeto de color naranja. Y esa fuerza la vamos a llamar F21. La fuerza que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1. Y por ¿Sí eso está vamos? en esa dirección en el plano. Exacto, sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ahora entiendo. Ok, ahora, por tercera ley de Newton, ahora entra la tercera ley de Newton, ¿qué debería suceder como respuesta a esta fuerza? Que también M1 le va a estar ejerciendo otra fuerza a M2. Exacto, el bloque 1 va a aplicar una fuerza sobre el bloque M2 con la misma dirección que esta. Perdón, con la misma magnitud o intensidad, el mismo módulo. Mismo módulo. Y Piden entonces es exactamente la lo mismo. F1,2. Y a esta fuerza la vamos a nombrar fuerza 1,2. Es la fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. ¿Vale? Tienen el mismo módulo, estas dos fuerzas, pero como ven, direcciones opuestas. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, por esa razón, estamos incluyendo la fuerza 2,1. Es la fuerza que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1. Y entonces, ¿cuál sería la N1 y N2, profe? Comentamos que la N1 es la Esa es la fuerza fuerza normal. normal, men. Ah, ya. Está el peso y pues Ujú. su normal es la que va arriba. Sí, Solamente para el objeto de masa M1. sí. Solamente masa M1. Y ahí está. Ya habríamos entonces terminado de construir el diagrama de cuerpo libre para ese objeto. Si hay alguna otra fuerza que ustedes sospechan que pudiera estarse aplicando, deberíamos ser capaces de responder a la pregunta, ¿quién genera esa fuerza? De no ser así, se Pues dejaría lo único que podría hacer sería la fricción, pero pues ahí dice que es una superficie sin fricción. Entonces, pues ya no hay otra. Correcto. Como aquí el problema nos menciona que es una superficie sin fricción, no es necesario incluir esa fuerza. Es una superficie, por ejemplo, una pista de hielo.
o O una podríamos superficie igual enjabonada. dejarla como vector cero, como cero vector. Sí, pero para fines prácticos, pues es mejor no incluirlo. Pues sí, no, porque al final de cuentas pues, no va a afectar nada. Sería como Exacto, mucho ponerla. exactamente. ¿Dudas con el primer diagrama de cuerpo libre para el bloque naranja? Creo que no. Ok. Ahora, pasemos entonces a describir lo que sucede para el bloque 2. Aquí estamos incluyendo tres fuerzas. La primera fuerza es la del peso. Nuevamente, ¿quién está produciendo esta fuerza? La Tierra. La Tierra. La aceleración de la Tierra. La fuerza debido a la atracción de la Tierra, entonces, esa es la responsable de que este objeto pues, se mantenga pegado al suelo. O sea, la gravedad. Así es. Entonces lo dibujamos hacia abajo. Y aquí para hacer hincapié en que estamos analizando la masa 2, se le ha incorporado ese subíndice 2, W2. Bueno, Sí. después incluimos la fuerza normal que actúa sobre este objeto, el de color azul. Esta fuerza normal, ¿quién la está produciendo? La superficie, el contacto con la Exacto. superficie. Se genera debido al contacto con esta superficie horizontal y apunta hacia arriba. Y también para distinguirla de la otra fuerza normal, le ponemos subíndice 2 para indicar que estamos hablando de la masa M2. Y tenemos ahora esta fuerza de color verde, la 1,2. ¿Quién la está generando? La reacción La, que se le aplica desde la fuerza M1 a la M2. No. la fuerza que es Ah, contraria en dirección de la fuerza 2 1. O sea, que genera el bloque 2 al bloque 1. sí, esta fuerza 1,2 es la reacción. Recuerda, tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. Sí, Esta fue la acción, la 2,1. La reacción es 1,2. Es la fuerza 1,2. sí. Por esa razón, vean aquí en el diagrama, por eso hay que ser muy cuidadosos. Esta fuerza F que nos habla el problema está siendo aplicada, vean, en contacto directo con la M1. Imaginen que esta fuerza está siendo aplicada a través de la mano, por ejemplo, de una persona. Entonces, la palma de la mano de esa persona, ¿quién está tocando directamente? ¿A qué Pues bloque? a bloque Al 1. M1. Exactamente, al bloque M1. No está tocando la palma de la mano al bloque azul. Ah, ok. Entonces por eso no se considera para el diagrama. O sea, no va a estar Es sumando. exactamente. Por eso para M2 no incluimos para nada esta fuerza que está siendo aplicada. Ah, ok. Entonces ahí es donde igual le aplica lo de la definición, que solamente las fuerzas que están en en contacto Sí. directo con el objeto, Pero, ¿no? profe, Sí. y no sé, una mano estuviera desde M2, también se podría denotar en el diagrama, ¿no? Ah, claro. Si aquí hubiese otra fuerza, que voy a llamar, por ejemplo, H, para no confundirla con las que ya tenemos. Una fuerza H sobre M2, esa fuerza tendría que incluirse aquí, pero no en el otro diagrama, en el de M1. Sí, es como si fuera al revés. Así es. Entonces aquí, mucho cuidado. Esa es una de las reglas de oro. Siempre dibujar las fuerzas que están actuando directamente sobre el objeto que se está estudiando. Para tener un diagrama de cuerpo libre correcto. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre estos diagramas de cuerpo libre. No, hasta está todo bien para mí. Ok. Ok. Nuevamente, el comentario. Si ustedes consideran que hace falta incluir alguna fuerza en el diagrama de cuerpo libre de la derecha, debemos de ser capaces de responder quién está generando esa fuerza que quisiéramos incluir. Si no podemos responder esa pregunta, entonces seguramente esa fuerza que estábamos pensando que hace falta realmente no está haciéndonos falta. ¿De acuerdo? Entonces son esas reglas que tenemos que ir tratando siempre de recordar a la hora de construir un diagrama de cuerpo libre.
Bueno, Sí, profe. entonces ya tenemos la construcción del diagrama de cuerpo libre. Ya está un esquema para cada bloque donde estamos visualizando gráficamente las fuerzas que están actuando sobre cada objeto. Y cada objeto está representado como un punto en el origen de ese plano cartesiano. Bueno, lo siguiente es tratar o buscar la manera de aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa querer aplicar la segunda ley de Newton? Pues recordemos lo que nos dice esa ley. La suma de fuerzas da como resultado una aceleración. La suma de todas esas fuerzas, ¿de quién estamos hablando? De la fuerza resultante. Es lo que vamos a hacer a continuación. Aplicar la segunda ley de Newton para este diagrama de cuerpo libre, en cada caso, equivale a tratar de expresar ahora estas fuerzas en componentes para saber en qué dirección se va a producir o no el movimiento. Para ello, como una forma de poderlo hacerlo de forma eficiente, tratando de minimizando errores, vamos a hacer una tabla, vamos a resumir estas fuerzas en unas tablas. La tabla para la masa M1 va a tener como en el encabezado, imaginen que eso es como una tabla de Excel. Entonces, en el encabezado, en la primera fila, vamos a poner la fuerza. Vamos aquí a anotar fuerzas. Y en las siguientes dos columnas vamos a escribir las componentes de esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la primera. La primera, en cada caso, dijimos que iba a ser el peso. Entonces, vean, aquí vamos a colocar la primera fuerza que está incluida en nuestro diagrama de cuerpo libre en cada masa. Bueno, para la masa M1 tenemos W1. Aquí está en notación vectorial. Ahí está la flecha. Y a continuación, en las siguientes dos columnas, vamos a anotar sus componentes. Esta fuerza actúa solamente en el eje Y. Por lo tanto, no tiene componente X. ¿Hasta aquí esto es claro? Sí, sí es claro, profe. Vale, ok. Ahora, Sí, ¿qué profe. pasa en el eje Y? Esta fuerza está apuntando hacia abajo en el eje Y. Por lo Sí. tanto, aquí incluimos un menos para indicar que está actuando sobre el eje Y negativo. Sí. Y este W1 representa el módulo de ese vector. Por eso ya no aparece con flecha. Recuerden que era la notación que también habíamos comentado que podemos utilizar para indicar módulos. Simplemente la letra del vector. Y listo. Hemos expresado en componentes a la fuerza peso 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario o observación? No, profe, ninguna. En este caso sería lo mismo para el otro diagrama, ¿no? Porque se aplica la misma fuerza en ambos. Se aplica el mismo tipo de fuerza, El hablando tipo de de fuerza fuerza, de sí, sí, gravedad. sí. Pero son distintos, porque Sí, son objetos por separado. exactamente. ¿Por qué 0 en f de x? En fx. En fx, porque el vector peso 1 no tiene componente en ese eje, en el eje X. Aquí está, actuando de forma vertical 100%. Si estuviese inclinado, Ok, ya entendí. ok, vale, bueno, bien. Lo mismo entonces va a suceder con la otra fuerza, como bien lo comentaron hace unos momentos. Para la fuerza peso en el objeto 2, aquí está el vector con su flecha, es su notación vectorial, y aquí al lado ponemos sus componentes. No tiene componente X, por lo tanto Fx vale 0. Tiene componente Y, pero actúa hacia abajo. Por lo tanto, aquí le ponemos un signo negativo. Y este W2 es el módulo de Sí. este vector. ¿Vale? ¿Es el módulo o el...? Ah, sí, el módulo, ¿no? Es el Sí. módulo. Uh-huh. Sí, ok.
Y Es no un tenemos, no módulo. ponemos ningún seno o coseno, porque pues como el ángulo es 270, pues va a ser 1, va a valer 1 para... Ok, vale. Muy buena pregunta. A ver, ¿qué pasa? Estos dos vectores, si lo escribimos con ángulo, sería seno de qué ángulo? Seno de 270 270 grados. ¿Y cuánto vale el seno de 270 grados? es -1. Menos 1. Muy bien. Ese menos 1 ya está aquí. Es el que Ah, acaba. cierto, cierto. No es que hay que agregarle más. No. Ya está incluido. O sea, este menos 1, si les queda duda de dónde viene, viene de esto. Del seno de 270 grados. Esa sería una justificación de la aparición de ese menos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, ninguna duda, profe. ¿No? Ok. Ahora, vamos a incorporar en el siguiente renglón a la siguiente fuerza. Por ejemplo, podría tratarse de la fuerza normal. La fuerza N1 en el caso de la masa M1 o la N2 para la masa M2. ¿Qué datos escribirán ahí? Ah, ¿para cuál, perdón? Para las fuerzas normales. Pues ocuparía el mismo principio que que el peso, dado que está en el mismo, va en la misma dirección en cuanto a vector unitario. Entonces pondríamos ahí el vector n normal 1 Ajá, con componente 0 en x y componente n1, bueno, ajá. ajá, n1 como módulo en y. En Y, ok. Sin agregarle ningún signo. No, ¿Por qué? porque pues ya está el más por la dirección. Exactamente. Así se vería entonces la siguiente fuerza. Vean, para la masa M1, la fuerza normal 1, aquí está, con su símbolo o notación vectorial, la flecha arriba. Y en el eje X, no es 0. No se está aplicando ninguna fuerza en esa dirección, proveniente de esta fuerza normal. No hay componente, en pocas palabras, en el eje X. Pero sí en el eje Y. Y como es positivo la dirección, pues bueno, aquí si ustedes quieren ponerle el más ahí explícitamente lo pueden hacer. Pero si no lo ponen, pues se sobreentiende, ¿no? Que es positivo. Y para la masa M2 similar, aquí está la fuerza normal N2, no tiene componente en el eje X, pero sí en el eje Y, dirección positiva. ¿Seguimos con la siguiente fuerza? Sí, sería Ok. Bueno, aquí no importa el orden, ¿verdad? Exacto. Sí, no importa el orden. Bueno, para la masa Chiste M1, es de estar identificándolas, ¿no? exacto. El ¿La punto es fuerza 2-1 identificarlas. seguiría? Vamos a incorporar a la 2 en la masa M1. ¿Qué escribirían entonces en esta tabla de Excel a continuación? En cada Que columna, tiene ¿qué Que escribirían? es componente en positiva? X. Ahí que es positiva. ¿En qué dirección? Dirección X en componente X. de X, o sea, hacia la derecha. Ajá. Exactamente. Exacto. Y no tienen en Y. No tienen Y. De Exactamente. 0, Así ¿no? quedaría. Cero. Ujú. Así quedaría. La fuerza F va en la columna de las fuerzas, donde estamos enlistando todas las fuerzas, y a continuación sus componentes. Está solamente actuando en el eje X, como bien lo señalaron, dirección positiva. Aquí está, no hemos incluido un signo explícitamente, se sobreentiende que es positivo. Y en el eje Y, 0. Y ya está, ya tienen la fuerza F en este caso, incluida en este esquema, en esta tabla. ¿Continuamos? Sí, continuaríamos con la fuerza 2-1. que genera, esa, 2, 2-1, 1. y es lo 2-1. mismo, solo que como está en dirección contraria, pues la componente X sería negativa, entonces tendríamos F21 vector, menos Ajá, F21 en X y 0 en En FY. 0. exactamente. Exacto. En esta otra fila tenemos esto que acaban de comentar.
notación vectorial para la fuerza, 2, 1, y a continuación sus correspondientes componentes. Menos F21 en el eje X y en el eje Y, 0. Ya estarían entonces, vean, han incluido ahora todas las fuerzas que están actuando sobre la primera masa, la masa M1. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Para la tabla de la masa M1. No. Ok, bien. Pasemos ahora para terminar con la tabla de la masa M2. Nos faltaba la fuerza 1, 2. Sí, bueno, sería lo mismo, pues, sigue actuando en el mismo eje, entonces sería F1, 2 vector, así como está ahí, F1, 2 vector, F1, 2 como componente X y 0 en componente Y. Así es. Para el caso de el diagrama de cuerpo libre, recordemos que esta fuerza tiene dirección positiva en el eje X. Por esa razón aquí pues, se le deja así sin problema, sin el signo. Se sobreentiende que es positiva esa cantidad. Listo. Ya tienen ahora también las fuerzas sobre el bloque 2. Ahí está enlistada con sus correspondientes componentes. Esta construcción de esta tabla es una sugerencia. Seguramente ustedes recordarán que en cursos previos les enseñaron a suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Bueno, aquí lo estoy posando de esta Que manera. debería tener un equilibrio, ¿no? O sea, la sumatoria de las fuerzas en Ah, Y debe dar 0 y las sumatorias de fuerzas en X debe dar igual 0, ¿no? así es. Aquí lo estamos representando de esta manera para, digamos, ser un poco más claro a la hora de construir las fuerzas que están presentes. Entonces, eso es opcional. Esta tabla en sí es opcional. Si eso a ustedes también les ayuda a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son las componentes de cada fuerza? Bueno, pues, es bueno que lo hagan. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos las fuerzas que están actuando. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que todas estas fuerzas deben generar una aceleración. Es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Pero bueno, para llenar la última fila en estas tablas, no vamos a escribir solamente A, vamos a utilizar esta versión despejada. Recuerden que les había comentado que íbamos a utilizar esta para fines prácticos, para no estar cargando con una M ahí dividiendo. Entonces, en la Sí. última fila, en cada tabla, se va a agregar la siguiente información. El resultado de todas estas fuerzas, ¿qué es? Una aceleración. Y aquí de colada la masa. Solo porque no queremos estarla ahí dibujando, dividiendo cada fuerza. Entonces la vamos a poner aquí Aunque la multiplicando. vamos a regresar, ¿no? Para encontrar a la aceleración, ¿no? Como Sí, tal. claro, eventualmente en alguna parte del cálculo tendrá que aparecer dividiendo para encontrar la aceleración. Pero ahora para agilizar un poco los cálculos, para no estar arrastrando ese término dividiendo, la vamos a pasar multiplicando a la aceleración. ¿Vale? Y entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habían comentado ustedes que era lo esperado que tiene que suceder al aplicarle a este sistema la fuerza F? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo podría repetir la pregunta? Pues se Sí, van a mover las cajas, ¿no? Ah, exacto. ok. ¿En qué dirección? Pues de eso depende, ¿no? De qué X fuerza sea positiva. mayor. Mm, no, a ver, regresemos nuevamente. Tenemos estos dos bloques que inicialmente estaban en reposo y se le aplica esta fuerza F. ¿Qué es lo esperado que suceda? Ah, sí, es cierto. Se No, pues van a que se mover a la muevan para las derecha. Se derechas. van a mover hacia la derecha, correcto. Por lo tanto, tenemos que incluir esa idea a manera de una ecuación. Y aquí está. Sería esto, vean. ¿Qué esperamos que suceda? Una aceleración. ¿En qué dirección? En el eje X positivo. Por eso aquí está la AX, indicando que esperamos que este objeto se mueva con una aceleración a X.
Y aquí omitimos el signo porque se sobreentiende que es positivo. Y ponemos aquí, para no estar cargando la masa en cuestión, la M1, multiplicando la aceleración. ¿Si esto es claro? Sí, como tal, pues, sí, pues es para fines de sumar las puras fuerzas y que no intervenga ahí unidades de dimensiones de más que nos Ajá. echen a perder el cálculo, pues sí, ¿Vale? es un Entonces, pequeño despeje. exactamente. Y entonces, ¿este cero qué está significando? Este cero en el eje Y. Que no tiene componentes en Y, el vector resultante, ¿no? La aceleración no va a tener Ah, componente en el eje Y. ajá, aceleración. Así es, la aceleración no tiene componente en el eje Y. ¿Y eso por qué? Porque solamente estamos desplazando hacia la derecha. Exactamente. Ese es el punto crucial aquí. Este cero significa que estas fuerzas no van a generar movimiento en el eje Y, solo en el eje X. Ah, profe, y una pregunta, ¿el sigma menos no lo arrastraría esa expresión, la M1X? ¿Cuál signo menos? El de menos F2,1, F21, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¿no? Luego, a ver, regresamos un paso atrás. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era lo esperado que va a suceder debido a la fuerza F que se aplica? ¿Hacia dónde se van a mover este sistema? Hacia la derecha. Hacia la Sí. derecha. Por eso aquí lo ponemos hacia la derecha, es decir, un signo positivo ahí. Ah, ok. Sin importar entonces eso nos indicaría también que la fuerza F es mayor que la fuerza que ejerce del bloque 2 sobre el bloque 1, ¿no? Exactamente, esa puede ser una conclusión que podemos obtener de aquí. Claro, esa es Porque una pues así conclusión. sea un mínimo, pues lo va a mover a la derecha, ¿no? Así sea pues poquito. Así es. Mientras que la fuerza F, la que está en color azul, sea mayor a F21, la fuerza total neta será hacia la derecha. Por lo tanto, el bloque tendrá que moverse hacia la derecha. Bueno, el sistema hacia la derecha. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mi parte No, no. ¿Cómo, perdón? ningún comentario, profe, acerca Mi Ok. de... parte no. Sí, Sí. sí. Vale, bien. Entonces, listo. Ya terminamos con toda la información. Ahora sí podemos decir que hemos acabado de analizar todo el diagrama del cuerpo libre. Porque ya incluimos las fuerzas que están siendo aplicadas sobre ese objeto en cada uno de los ejes. Si hay componentes en el eje X o si hay componentes en el eje Y de cada fuerza. Y además hemos incluido aquí abajo, en esta última fila, qué esperamos que suceda. O sea, cuál será el resultado de esas interacciones. Pues un movimiento 100% en el eje X. Sí, ¿Ok? Ahora, pasemos a la otra tabla. Vean aquí, tenemos todas las fuerzas en cada eje, descompuestas en cada eje, y como resultado tenemos una aceleración. Y la M2 aquí nuevamente, de colada para que no tengamos problemas ahí, de estar arrastrando una división con M. Bueno, ¿qué esperamos que suceda con ese segundo bloque? Pues que también se mueva hacia la derecha. sí, Por sí. eso, aquí está. Aquí estamos incorporando esa información. Esperamos que el movimiento que ocurra suceda únicamente en el eje X. En el eje Y no va a moverse. Y una pregunta, profe, ahí tanto el peso como la normal no van a interferir porque pues son en diferentes ejes, ¿no? Y vamos a hacer otro análisis para las fuerzas en Y. Exacto. Lo que Ah, aquí estaremos concluyendo más adelante es que estas dos fuerzas están perfectamente compensadas. Están equilibradas. Y por esa razón no producen aceleración en el eje Y. y bueno, ahí tendremos que hacer análisis, pero es lo que vimos en la secundaria y todavía en la prepa que cuando sumamos la normal más el peso, se cancelaban y se hacía cero, ¿no? Que había un... Así es. Ok. Exactamente lo que estaría sucediendo aquí. ¿Vale? Y bueno,
esta AX, vean, noten en cada tabla es la misma. Esta AX es la misma que está aquí. Es decir, podría ocurrir, no en este caso, sino en algún otro ejercicio que veremos más adelante, que las aceleraciones pues, podrían ser distintas. Por ejemplo, podríamos un 2 para indicar que es la aceleración del objeto 2 o un 1 para indicar que es la aceleración del objeto 1. Pero en este caso se van a mover exactamente con la misma aceleración porque están en contacto directo. O sea, gracias a esta fuerza, ambos objetos se irán moviendo hacia la derecha con la misma aceleración. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. ¿Vale? Ahí está entonces ya la información tratada aquí como muy desmenuzada en cada eje y estamos incorporando la información de la aceleración. Otra cosa que igual podemos notar es que pues AX no tiene su índice de 1 o 2 porque pues es la misma aceleración, ¿verdad? Exacto. Es la misma, es común a ambas masas. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos las dos tablas que ya están resumiendo la información del diagrama de cuerpo libre. Por esa razón, construir el diagrama de cuerpo libre es muy importante que se haga de forma correcta, para que al incluir la información en las tablas, se siga teniendo información correcta. Todo esto, estas dos tablas resumen la información del diagrama de cuerpo libre. Si el diagrama de cuerpo libre, es decir, si el origen está mal, pues evidentemente las tablas estarán mal. ¿Continuamos? Ahora sí, profe, que es como que un mero análisis, ¿no? De todo. Así es, sí. Bien, ahora, Se pondría más interesante si la fuerza hubiera sido aplicada de forma diagonal, ¿no? Que tuviera un ángulo de inclinación. Claro, porque entonces tendríamos que incluir una componente X y una componente Y. Aquí tendría, este no sería un 0. Sí, ¿no? Porque Tendríamos que sería un incluir, punto, ¿no? Diagonal, donde se debe de aplicar esa fuerza. sí, entonces ahora tendríamos que incluir algo de la forma F por el coseno del ángulo y F por el seno del ángulo. Porque, como ustedes lo estaban planteando, la fuerza sería aplicada así, haciendo un ángulo con el eje X, por ejemplo. Y entonces, esta fuerza ya tiene dos componentes, las cuales, recuerden ustedes, así se calculan. Y entonces habría que incluir esas cantidades aquí. Bien, continuamos entonces con lo siguiente. Ahora hay que tratar de llevar esto a ecuaciones, porque sí, ya está esto incluido en cada tabla, pero para hacer los cálculos, para encontrar la aceleración con la que este sistema se estará moviendo, pues tenemos que esto traducirlo a ecuaciones. ¿Cómo vamos a llegar a esas ecuaciones? De forma muy simple. Vamos a leer de forma vertical la información. Es decir, vamos a hacer la famosa suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y. Entonces, para la masa M1 en el eje X, ¿qué vamos a encontrar? 0 más F menos F21. ¿Y esto a qué va a ser igual? A M1 por AX. Esto que aparece aquí abajo. Vean, estamos leyendo de forma vertical cada columna. Entonces, para la masa M1 en el eje X, sumen los valores en cada celda. 0 más 0, pues es 0. De hecho, estos dos términos los podemos omitir, no contribuyen en nada. Entonces, los términos que sí nos van a interesar son F, el que está en color azul, menos F21. Y como resultado de estas fuerzas, ¿qué es lo que tiene que resultar? M1 por AX. Aquí está.
¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí es claro esto? Sí, bueno, estamos ahí calculando bueno, haciendo el análisis para sumar las fuerzas, ¿no? En Eh, cada eje. entonces ahí vemos que tenemos las componentes en X, que son la fuerza menos, bueno, con el signo de la fuerza 2,1 y eso nos va a dar como resultado la masa por la aceleración en el eje X. Exacto. Y para la primera masa también, ahora en el eje Y que tenemos, bueno, tendremos que sumar menos W1 más la normal 1 más 0 más 0. Estos dos ceros pues los omitimos, no contribuyen en nada. Y lo que nos queda es menos W1 más N1 igual a 0, que estaría aquí abajo. Ahí está, de forma compacta, la famosa suma de fuerzas en el eje X o suma de fuerzas en el eje Y. Lo que ustedes ya les habían enseñado. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, de la ecuación en el eje Y se puede obtener algo bastante rápido, ¿no? Una conclusión rápida, que es que la normal, N1, pues es igual al peso, al módulo del peso. Despejen de aquí, N1, y verán que N1 es igual a W1. Y a su vez W1, ¿quién es? Pues M1 por G. Entonces, bueno, esta Ya, es... sí. ¿Sí? Sí, y bueno, eso también tendría que ver un poco con la tercera ley de Newton, que, Eh, no, ¿no? no. Esta no, porque estas dos fuerzas están siendo aplicadas en el mismo objeto. Y la tercera ley de Newton, recordemos que son fuerzas que se aplican en objetos diferentes. El que N1 sea igual al módulo del peso se debe a que en el eje Y no hay movimiento, no hay aceleración. Por eso es que estas dos fuerzas están equilibradas, tienen el mismo valor. Pero no es por la tercera ley de Newton. Recuerden, esta suma nos está diciendo que como resultado de estas interacciones no va a haber movimiento en el eje vertical. Ok, sí, ya vi, es más por interacción que por la ley, ¿no? Exacto, por la interacción que está ocurriendo en el eje vertical. Bien, ¿qué escribiríamos para la masa M2? ¿Cuál sería la ecuación en el eje X? Sería, no sé, M2 igual a... mm, no tenemos la fuerza normal, la primera fuerza que se aplica, ¿verdad? A ver, nuevamente, para la masa M2 en el eje Ajá. X, ¿qué queda? Si leemos la columna de ese eje, de arriba hacia abajo, sería 0 más 0 más F21, más F12, perdón, más F12. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? La aceleración del objeto 2, ¿no? Del objeto por la masa M2. Ujú, el Muy objeto bien. por la masa M2. ¿Y en el eje Y? Estaría interviniendo lo que es su fuerza normal y la fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces quedaría menos W2 más N2 más 0 igual a ¿qué? Igual a 0, ¿no? Igual a 0. Así es. Bien, entonces así se construye la ecuación, leyendo las columnas de arriba hacia abajo y sumando las componentes de todas las fuerzas que estén presentes en ese
en esa columna. Y entonces el resultado al que llegamos sería este. F12 igual a M2 por AX. Ya no pongo los otros dos ceros porque pues no contribuye de nada. Sumar con cero pues no afecta. Ahí está. Y en el eje Y tenemos menos W2 más normal 2. Tiene que ser igual a 0. Aquí está. ¿Este 0 qué nos está indicando? Que no tiene componentes en Y. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo Que, igual? Que la fuerza normal contrarresta al peso. Y por lo tanto, Es cero. algo más. Iguales. ¿Qué no estamos observando en el aspecto de movimiento en el eje Y? ¿Qué no va a pasar en el eje Y? Debido a que estas dos fuerzas están perfectamente compensadas. No se va a mover, ¿no, profe? No habrá el eje Y. movimiento en el eje Y. Exactamente, en el eje Y. Es lo que está diciendo este 0. Las fuerzas normal y peso para el bloque 2 están en equilibrio y por lo tanto no van a producir una aceleración en el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá movimiento en ese eje. Es decir, cuando la fuerza F2 se aplique a estos bloques, no van a ir dando saltos. No van a ir como dando brincos. Porque si eso pasara, entonces vean, sí habría movimiento en el eje Y. Pero no es lo que va a pasar. Solamente se van a deslizar hacia la derecha. Eso es lo que significa este 0. Aquí y acá también. ¿Preguntas, comentarios hasta qué? Sí, queda claro, es el mismo análisis, pero con la masa 2. Ok, vale. Bueno, y como conclusión de la suma en el eje Y de estas dos fuerzas, concluimos nuevamente que para la masa 2, la normal es igual al módulo del peso. Es decir, N2 es igual a M2 por G. Aquí, eso se ve claramente pues haciendo el despeje, ¿no? Aquí el despeje es muy rápido. Entonces, bueno, el problema no nos lo está preguntando, pero pues si queremos como que todo quede lo más claro posible, podemos expresar a N1 y N2 en términos de los datos que el problema menciona. Que no da numéricamente, pero sí que menciona que existen, que es la masa M1 y la masa M2 de cada bloque. Y G, bueno, sabemos, ese sí, aunque no nos dijera nada de esta cantidad, sabemos cuánto vale numéricamente. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué es? ¿Qué estamos queriendo obtener en todo este análisis? No hay que olvidarnos. ¿Todo esto para qué es? Encontrar la magnitud de la aceleración del sistema. Entonces, ya llegamos a unas ecuaciones en las cuales aparece la aceleración. Aquí está. Aparece aquí y acá abajo. ¿Cómo podríamos hacerle para conocer la aceleración? Pues nada más despejamos las masas. Ajá, o sea, mandamos Bueno, más bien igualamos, ¿no? Igualamos a las aceleraciones, porque al final de cuentas es lo mismo, ¿no? De modo que nos quede F menos F21 sobre M igual a F12 sobre M2, ¿no? A ver, nuevamente, nuevamente porque, a ver, escuché un M2, pero con F, pero no entiendo por qué.
Pues bueno, le decía que para despejar Ajá, a la aceleración, ¿no? Igualarlas ajá. para demostrar que son iguales, pero creo que no, ¿verdad? Ok, es decir, de la ecuación de arriba despejamos a X. De la ecuación de abajo despejamos a X y las igualamos. Eso se puede hacer, sí, pero al hacer eso estamos ya perdiendo a X como incógnita. O sea, ya deja de aparecer. Y no, no es lo que queremos, al menos no en este caso. Queremos conocer cuánto vale a X. Eh, quiero que hagan que tomen nota de lo siguiente. AX aparece aquí arriba y aquí abajo. Es una incógnita. Es una incógnita que aparece dos veces. ¿Conocemos cuánto vale F2.1 o F1.2? Me refiero a que el problema nos dice algo al respecto de esas dos fuerzas. ¿Menciona algo al respecto? Aquí. No, solo dice F. Exacto, solo dice F. Entonces, estas también son incógnitas. Pero sabemos que son iguales por tercera ley de Newton. Exacto, eso es cierto. Aunque tienen subíndices distintos, en módulo o en valor, valen lo mismo. Si una vale 5 newtons, por ejemplo, la otra vale también 5 newtons, por tercera ley de Newton. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay realmente aquí? Pues nada más estaría la fuerza y la aceleración, ¿no? Las fuerzas exacto, la fuerza que aplican mutuamente los dos bloques y la aceleración. Dos incógnitas y dos ecuaciones. Eso como que ¿qué les suena? A un sistema de ecuaciones. Exactamente, a un sistema lineal de ecuaciones. ¿Vale? Entonces, las ecuaciones que vamos a trabajar son estas. La ecuación de arriba, que vamos a llamar ecuación 1, y la ecuación de abajo, vamos a nombrar la ecuación 2. Ahora sí, digamos, empiezan los cálculos con la finalidad de conocer esa aceleración. Entonces, queremos conocer a X. Y ya notamos que es su sistema de ecuaciones. Y además, no hay que perder de vista que F1.2 es exactamente igual a F2.1. ¿Qué se podría hacer para conocer a X en este sistema lineal de ecuaciones? ¿Qué método de los que conocen para resolver este tipo de sistemas se puede aplicar? Pues el de restar, bueno, sumarlas, pues podemos sumarlas y a final de cuentas nos va a quedar que F va a ser igual a M1. Ajá, Bueno, podemos de una vez factorizar a la aceleración y quedaría como la aceleración en X que multiplica la suma de las masas. exactamente, exacto. Aplicar el método de suma o resta o de reducción, como también se le conoce, porque justo aquí afortunadamente este término tiene signo menos y este tiene signo más. Entonces al sumarlas, pues, y como valen lo mismo, ya nos lo quitamos de encima, se elimina esa incógnita. Y entonces al sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, del lado izquierdo queda F nada más. Del lado derecho queda M1AX más M2AX. Factorizamos, como acaban de mencionar, y ya después despejamos. Y ahí está el valor de la aceleración. En términos de los datos que el problema nos menciona, que es la fuerza aplicada y las masas M1 y M2. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí?
No, ninguno. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos notando con este resultado? Vean lo que está pasando. La aceleración con la que este sistema se va a mover depende de manera proporcional de la fuerza. Entre mayor sea la fuerza aplicada que proviene del lado izquierdo, mayor será la aceleración. Y eso pues sí tiene sentido, ¿no? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Entre mayor sea la fuerza que se le aplica a un objeto, mayor será la aceleración que se obtenga. Pero, ¿qué estamos notando aquí? Que esta aceleración es inversamente proporcional a la suma de las masas. Ya no va a depender solo de la masa M1, ni la de la masa M2 por separado. Depende de ambas. ¿Y eso tiene sentido? ¿Tendrá sentido? Yo digo que sí, porque pues cuando se aplica esa fuerza, Ajá. se aplica a ambos, no solo uno. Digamos que se aplica a una solamente, Ajá, pero el efecto involucra a las dos. otra. Ajá. Sí, Porque estas dos masas están pegadas. No hay que olvidarnos de eso. Están cierto. en contacto. Entonces, si la masa M1 se mueve un poquito hacia la derecha, como está en contacto con la caja azul, también la va a mover. La va a mover. A Sí, pesar de que la fuerza está aplicada solo en el cubo naranja. sí. ¿Vale? Entonces, ahí está. Es lo que estamos encontrando aquí. Que el resultado tiene todo el sentido de ser si recordamos la segunda ley de Newton. La aceleración a obtener es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional, en este caso, a la suma total, Involucrando las dos masas. a ambas masas, exacto. Sí. Esta idea se podría extender, por ejemplo, para el caso de tres masas. Imaginen que ahora son tres cubos, A, B y C. ¿Qué esperan que Todos suceda? pegados mutuamente, ¿no? Ajá, sí. En ese caso, ¿qué es lo que esperarían encontrar con la aceleración? Imaginen la situación en que se aplica también una fuerza proveniente del lado izquierdo hacia la derecha, pero tenemos tres cubos A, B y C, todos pegados uno al otro. ¿Cuál será la aceleración con la que esos bloques se moverán? Pues la fuerza es sobre la sumatoria de las masas, ¿no? Exacto, exactamente. F entre la suma de M1 con M2 con M3. Porque ahora la fuerza aplicada tiene que mover a todo ese sistema de tres masas. Y así podremos tratar el caso de 4, el caso de 5 y así, etcétera. Pues así es la ecuación que hemos estado viendo, ¿no? Cuando se despeja la aceleración. Así es, solamente que lo que habíamos visto anteriormente era para el caso de una masa. Ajá, sí. No, es exactamente igual, sí. Y aquí, si tenemos dos masas, entonces hay que sumarlas para Supongo encontrar. que lo mismo, pero con cualquier, o sea, si son n masas, pues ahí se ponen, ¿no? Exacto. Así, si son n masas, pues hay que sumarla a todas ellas para encontrar la masa total. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? ¿Todo claro con el resultado? Sí, sí, todo claro, profe. Ok, bien. Y la última parte de este problema pide lo siguiente. Determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques. ¿Qué nos estará pidiendo en esta última parte? Ah, pues ahí ya está muy más fácil el asunto, ¿no? Porque retomando la ecuación 1 o directamente la ecuación 2 pues podemos sustituir, ya sabemos la aceleración, entonces nada más sustituimos y ya tenemos la masa, pues ya encontramos esa fuerza. Así es. Lo que nos está preguntando en el inciso B es ¿cuánto vale F21 o F12? Pero como es lo mismo, pues hay dos caminos por tomar. Ocupamos la ecuación 1 y sustituimos el valor de la aceleración que ya encontramos, como bien lo acaban de señalar. Entonces, conocer 1, 2 o 2, 1, pues es equivalente a, por ejemplo, con la ecuación 1
ver que se vea aquí arriba, y está. En la ecuación 1 sustituimos a x. Aquí está. Y despejamos F21. Llegamos a esta ecuación. Aquí tendríamos todavía que simplificar. Aquí es una diferencia de fracciones con distinto denominador. Se tendría que hacer la simplificación, el cálculo para llegar a una ecuación más simple. O la otra ruta es este valor, sustituirlo en la ecuación 2. Y ahí el resultado es un poco más directo. F12 es igual a esto. ¿Qué estamos encontrando aquí? Bueno, que la fuerza de contacto entre estos dos bloques depende también de la fuerza que se aplica. Por esa razón, cuando el bloque el de color naranja siente la presencia de la fuerza aplicada y comienza a moverse hacia la derecha, el otro bloque también hace lo mismo, se mueve hacia la derecha. Porque de manera indirecta está siendo afectado por la fuerza F. De manera indirecta. Es algo que no hay que perder de vista aquí. Si lo notan, la fuerza de contacto no es exactamente igual a F. De hecho, hay un factor, ¿no?, que tiene que ver con las masas. Si este término fuese 1, es decir, si esto fuese 1, ¿ven? Así. Entonces, la fuerza de contacto sería exactamente igual a la fuerza aplicada. Pero no es así. Está siendo afectada por las masas que están ahí involucradas en los objetos. ¿Dudas, comentarios sobre esta última parte? No, ninguna, profe. ¿Ok? Bueno, como un ejercicio para que, digamos, verifiquen que en efecto F21 y F12 valen lo mismo, lo que pueden hacer ustedes es continuar con el cálculo aquí, o sea, hacer la resta que aquí aparece, y al hacerla tienen que llegar a este resultado. Y al hacerlo, bueno, estarían dándose cuenta que en efecto F21 es exactamente igual a F12. Como sabemos que tiene que ser por tercera ley de Newton. Pues directamente, ¿no? Porque si cruzamos los denominadores y tenemos que F multiplica M1 por M2, entonces ese F por M1 se hace 0 con S menos M1F. Ajá. Pero ya tenemos multiplicado al F por M2, entonces pues ya ahí, ya queda ahí, F por M2 sobre M1 más M2. Y ya. Sí, no es nada complicado, ¿cierto? Es solamente ahí hacer una cuenta extra de multiplicar cruzado los denominadores. Es correcto. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, en este ejercicio lo rescatable, o lo que debe de quedar claro, son esas reglas de oro, vamos a llamarlas así, de lo que tiene que hacerse a la hora de analizar un problema mediante el diagrama de cuerpo libre. Siempre, siempre hay que incluir las fuerzas que se aplican directamente sobre el objeto que se está analizando. Solamente las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Si tenemos duda, ahora, por otro lado, si tenemos duda de si hay una fuerza que por ahí se nos está escapando, bueno, debemos preguntarnos, esa fuerza que quisiéramos incluir, ¿quién la está produciendo? ¿A quién se debe esa fuerza? Si no podemos responderla, si no es clara la respuesta, seguramente esa fuerza estaría de más, no debe ser incluida. Ya que tenemos los diagramas de cuerpo libre para cada objeto, para cada masa, podemos extraer la información de ese diagrama de cuerpo libre a modo de una tabla. Donde en esta tabla lo que hacemos es llenar las componentes de cada una de las fuerzas que están actuando. Y en la última fila de esta tabla colocamos lo que esperamos que va a suceder. Si estas fuerzas van a producir un movimiento,
Aquí tenemos que indicarlo. Si fuese un movimiento en el eje Y no en el eje X, entonces aquí colocamos un 0 y en el eje Y colocamos el valor de la masa por la aceleración en el eje Y. O si se da el caso en que estas fuerzas producen movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, pues entonces habría que incluir en ambas celdas aquí abajo esa información. Y ya después leemos de forma vertical esta información. Suma de fuerzas en X igual a lo que hayamos colocado aquí abajo, suma de fuerzas en Y igual a lo que hayamos colocado también aquí abajo. Y eso ya les da lugar a ustedes a unas ecuaciones que, pues dependiendo del problema, tendrán que resolverse. Y eso es todo. En general, ese es el procedimiento. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, ninguna, profe. Ya no. Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, el día de mañana voy a agregar un video sobre otro ejercicio de este tema, de diagramas de cuerpo libre, pero para un plano inclinado. Lo subiré mañana por la tarde para que, bueno, si tienen la oportunidad, sería recomendable que le echen un vistazo de aquí a la siguiente clase, para que si surgen dudas, los comentemos en la clase. ¿Vale? Son muchos, en esta cuestión de fuerza, son varios ejercicios que hay que revisar, entonces es una forma de ganar un poco de tiempo. Voy a subir entonces un ejercicio o un par de ejercicios que a forma de una sesión grabada, en la que, como ha sido aquí, les voy explicando qué es lo que se tiene que hacer. Si ustedes lo revisan y en la siguiente clase, si el video les quedaron dudas, lo comentan en la sesión del lunes. O bien lo pueden externar a través del grupo de WhatsApp y ahí yo les respondo. ¿Dónde va a dejar los ejercicios, profe? Voy a subir un video a la lista de reproducción Ok, sí, del sí. grupo en YouTube. Ujú. Ahora, diagonal, ¿verdad? No fue una fuerza diagonal. ¿Cómo, perdón? Pero ahora como una fuerza diagonal, había dicho, ¿no? No, ahora vamos, el video que les voy a subir va a ser de un problema. Bueno, de hecho lo pongo para que tengan una idea de lo que viene. Es decir, vamos a analizar, les voy a comentar la solución de este problema. Ahora es un plano inclinado. Ah, es lo que decíamos que va a haber, bueno, en este caso el peso va a estar afectado por ese ángulo, ¿no? Exactamente. Vamos a analizar, bueno, les voy a, en esa sesión grabada, plantearles la solución de este problema. Traten ustedes de seguirlo, ¿no? Ahí lo que se está haciendo. Si van surgiendo dudas, pues vayan a la par de que van viendo el video, vayan tomando notas de las dudas. Y ya sea que me las hagan llegar por el grupo de WhatsApp, o bien la siguiente clase la retomamos. Este es otro de los ejercicios típicos en dinámica, cuando tenemos un objeto en un plano inclinado. Bien, jóvenes, no sé si queda algo pendiente, alguna pregunta, alguna observación. No, profe, bueno, disculpe, me tengo que retirar un poco antes. Bueno, Igual, bueno, de hecho ya estamos terminando. Si no hay nada pendiente por comentar, nos escuchamos entonces la siguiente clase. claro, profe, hasta luego. Hasta luego, excelente día a todos. Igual, profe. No, profe, igualmente. Hasta Luego, luego. profe, que tenga buen día. Igualmente, gracias, hasta luego.